el patrimonio cultural basta acudir a la definición que se da del mismo como el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que merecen ser protegidos como parte de nuestras señas de identidad. Pues eso nos da muestra de que la cantidad de temas que uno puede abordar cuando habla de patrimonio cultural son enormes, son tantos como se nos puedan ocurrir en el campo de la cultura. Por eso, y aunque estemos evidentemente fuera de tiempo, he pensado que mi mejor aportación, por la experiencia que dice Julio, y también él podría dar una buena charla al respecto, he pensado que podía ser interesante que tratáramos hoy sobre la gestión de la escultura procesional, en concreto en el caso vallisoletano que tan de cerca nos pilla. En primer lugar, porque de alguna forma me gustaba pensar que iba a tratar un tema que uniera mi lugar de trabajo, el Museo de Escultura, con Laguna de Duero. Y bueno, creo que la diapositiva que tenemos en pantalla en esta presentación es suficientemente significativa, como con seguridad todos ustedes conocen de sobra. Cada año la pieza más importante del patrimonio mueble de Laguna se desplaza durante la Semana Santa a Valladolid y termina en el Museo Nacional de Escultura, donde junto a dos piezas que están entre los fondos del museo, y luego explicaremos un poco más ampliamente esto, pues se monta en un paso que, si el tiempo lo permite, y en los últimos años no hemos tenido mucha suerte, si el tiempo lo permite, sale el Viernes Santo, como también todos ustedes bien saben, con la cofradía de las 7 palabras. Bueno, pues de hecho creo que este traslado es lo que justifica, como ha dicho antes Julio, mi propia presencia aquí. Gracias a ese traslado, a que gente de Laguna históricamente ha ido al museo, pues he podido conocer varias personas de esta localidad con la que ya la relación es una de las cosas bonitas de la Semana Santa. Tiene otras que son un poco más difíciles, pero eso siempre es una cuestión más que agradable, volvernos a encontrar cada año y volver a ver las mismas caras de siempre que siguen colaborando de una forma altruista con la celebración de la Semana Santa. Una segunda razón para escoger el tema procesional es que, sin duda, es uno de los aspectos del patrimonio que mayor repercusión social generan. Por eso pongo esta imagen. Son dos imágenes cogidas un poco a voleo, pero en la que se muestra la afluencia de público en las procesiones de Valladolid, y es algo que seguramente hemos vivido todos los que estamos en esta sala. Una, la de la izquierda, es la subida de la Cofradía de la Cena al inicio de la procesión en la Bajada de la Libertad, en la confluencia con Fuente Dorada, es decir, la procesión general del Viernes Santo, y ven la gran cantidad de público que se agolpa en las aceras. Y la otra es una procesión que incluso podríamos considerar un poco más secundaria, ¿no? Se celebra en un momento en el que no hay tanta afluencia en la ciudad, como es el miércoles santo, la procesión del Vía Crucis de la Cofradía de Jesús Nazareno, y vean qué cantidad de gente se agolpa en las gradas y en la Plaza Mayor para seguir el cortejo procesional. No hay datos. El otro día lo hablaba con José Miguel Román, precisamente pensando en esta conferencia, el presidente de la Junta de Semana Santa. Le llamé y le pregunté si ha hecho algún estudio de público, y me decía: mira, lo hemos pensado en alguna ocasión, pero es que nos parece difícilmente evaluable cuánta gente puede ver la Semana Santa de Valladolid en una semana, ¿no? A lo largo de toda la semana, contando cada uno de las procesiones a las que se acuda, o sea, cuántos espectadores en global en todas las procesiones. Ya digo que él me decía: mira, se ha hecho sobre asistentes, sobre número de cofrades, 4.000 o 5.000 aproximadamente son los que suelen salir cada año en las procesiones, aproximadamente el 50% de los cofrades que están inscritos en las cofradías, pero de número de visitantes me parece una cifra imposible de detectar. Yo, sin embargo, creo que no me equivoco si digo que probablemente son más los espectadores de una Semana Santa en un año que los visitantes en todo el año en el Museo Nacional de Escultura. Y creo que esto es probable que lo desborde, pero holgadamente. En el museo se anda entre 120 y 130.000 visitantes anuales, y la Semana Santa yo creo que congrega en toda la semana más espectadores que en un año el propio museo.
Otro aspecto que me parecía interesante a destacar con el tema procesional, para tratarlo aquí, es que implica todas las materias del patrimonio artístico. Antes hemos hablado de esas tres categorías. Los bienes muebles, lógicamente, y la escultura, como es normal, y este es un ejemplo, aparte de que quería aprovechar para poner también en imagen algunas de las personas de Laguna que están por el museo todos los años, pues se demuestra que la escultura, y esto es la salida de la nave del museo, que luego veremos detenidamente, de los pasos de las 7 palabras del Viernes Santo, ya digo que la escultura es el patrimonio protagonista en la celebración de la Semana Santa. Pero no solo es escultura, en las celebraciones de la Semana Santa también hay otro tipo de arte mueble, hay piezas de orfebrería, cruces procesionales, candeleros, esta es la salida del Cristo de la Luz el Jueves Santo, el arranque de la cofradía, con las dos jóvenes que portan las mazas de la universidad en plata, es decir, hay los estandartes de las propias cofradías con bordados, hay otro tipo de obras artísticas que no son solo la escultura, que participan del género procesional. Por supuesto, también participa el patrimonio arquitectónico, no solo el patrimonio exterior urbano como escenario de la celebración de las procesiones, sino también el propio interior de las iglesias, que se visitan especialmente en Semana Santa, y particularmente de nuestra catedral, que en los últimos años ha adquirido un protagonismo realmente notable. Antes no era tan frecuente, yo en mi juventud era alguna cofradía, iba en alguna ocasión contada, pero ahora realmente casi todas las cofradías hacen en la catedral una estación de penitencia. Aquí vemos un ejemplo de los muchos que podíamos haber traído, el de la Cofradía de la Pasión en su procesión del Jueves Santo dentro de la catedral. Pero el patrimonio arquitectónico de la ciudad también juega una parte importante en la celebración. Y por último, esa otra categoría, eso que hemos llamado el patrimonio inmaterial, ese patrimonio que no es tangible, ese patrimonio que se apoya en las ceremonias, en los ritos, en tantos aspectos, y que es algo que hoy día está universalmente reconocido como una parte importantísima del patrimonio. Podríamos hablar de muchas ceremonias y de muchos ritos que tienen verdadera importancia en nuestra Semana Santa. Creo que también es uno de los aspectos en los que más ha evolucionado la Semana Santa de Valladolid, y de hecho me parece importante resaltar que las cofradías están siendo una parte esencial en la creación de este patrimonio inmaterial que ya es una seña de identidad en la propia ciudad. No sé, si acuden ustedes, por ejemplo, algún año a ver la salida de una procesión bien reciente en cuanto a su forma de realizarse, como la del Cristo de las Mercedes en la iglesia de Santiago, verán que es una ceremonia realmente impresionante. Sea uno o no creyente, es una ceremonia absolutamente impresionante de poder ser contemplado. Y bueno, pues quería traer el ejemplo, quizás el más conocido por parte de todos, de ese patrimonio inmaterial, el de la lectura del pregón del Sermón de las 7 Palabras, que los caballistas desde primera hora del Viernes Santo van haciendo en los lugares más esenciales de la ciudad. Se vuelve a unir el patrimonio inmaterial con el patrimonio arquitectónico. Aquí concretamente he querido arrimar un poco el ascua a mi sardina y les he puesto delante de la fachada principal de la sede del Museo Nacional de Escultura, del Colegio de San Gregorio, pero también reflejar esa otra parte que tiene el patrimonio de la Semana Santa, que como es el patrimonio inmaterial. Otro aspecto interesante del tema procesional es que implica cada año a diversas instituciones que tienen como elemento común el tener a su cargo la custodia y protección de obras del patrimonio, pero que obedecen a situaciones legales diferentes. En primer lugar, y como es lógico, las cofradías penitenciales, y sobre todo las cofradías penitenciales históricas, que son las que tienen un patrimonio más rico. También las modernas van haciendo su propio patrimonio y tienen un patrimonio de interés, pero lógicamente en esto las cofradías históricas son las que guardan las piezas más conocidas por todos. Aquí pongo pues una imagen de una de ellas, la Cofradía de las Angustias de Valladolid, con sus 4 pasos formados antes de la salida de su procesión de regla en la noche del jueves al Viernes Santo. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque las cofradías, aunque lógicamente se tienen que regir, como todos, por la legislación sobre el patrimonio y mantener su conservación adecuada,
actúan con cierta independencia con relación a los bienes que custodian y decide la propia cofradía, pues por ejemplo, si hace un préstamo o no para una exposición o si se sale o no se sale en función de las condiciones ambientales, si permiten o no la salida de los pasos a la calle. Y esa decisión la tienen que tomar la propia cofradía porque son propietarios de sus obras. Pero no solo son estas obras, las de las cofradías penitenciales, las que salen en la ciudad. Aquí pongo dos ejemplos. El de la izquierda es un paso que ya no sale así, porque el Cristo, que es el Cristo de la Magdalena de Francisco de Rincón, ahora sale solo y en su lugar con esas dos piezas que son la Virgen y San Juan de Gregorio Fernández de la parroquia de San Andrés, sale ahora el Cristo de Zaratán. Pero bueno, el ejemplo nos sirve perfectamente para hablar de ese otro patrimonio de las parroquias que en los últimos años, sin obedecer a un planteamiento histórico de los conjuntos, se han ido formando una serie de pasos, los llamamos como tales, pasos son, como tal salen a la calle, pero no son conjuntos históricos y son piezas que pertenecen a las parroquias. Por tanto, aquí la diócesis juega un papel fundamental en la custodia y en la observancia de las leyes con respecto a ese patrimonio. Y también entran en factor otras instituciones como los conventos y el yacente de Santana, que es la foto que vemos en la derecha con la cofradía del Santo Entierro saliendo del propio convento, pues es un elemento más a tener de todos los factores, de todos los organismos que entran en la celebración de la Semana Santa. Y por si todo esto fuera poco, y esto es una situación muy peculiar, pues también tiene una notable participación el Estado a través del préstamo de un importante número de esculturas, concretamente 42, se prestan cada año, que pertenecen a los fondos del Museo Nacional de Escultura y que componen total o parcialmente 10 pasos de la Semana Santa. Esto produce una situación bastante atípica, y es que piezas que se han conservado en una institución cultural cuya finalidad es esencial, es mostrarlas como un bien cultural, durante una semana, y esto va a producir algunos de las dificultades que engendra la Semana Santa, las convertimos en objetos de culto. De repente algo que ha estado en una sala de un museo, observado como tal, lo sacamos en procesión, que es una actividad lógicamente de culto. Y eso genera, ya digo, varios de los problemas que más adelante iremos detallando. En términos generales, lo que llega al museo, y luego voy a dar un brevísimo repaso, muy rápido, porque ya digo que no me quiero extender demasiado en el tiempo de todos los pasos del museo, lo que llega son lo que se llamaba el historiado de los conjuntos. Es decir, en general, las cofradías en el siglo XVIII decae notablemente la celebración de la Semana Santa, en muchos años no se sale, cuando se sale empiezan a salir únicamente las piezas titulares y lo que formaban el resto de las escenas, los sayones que iban martirizando a Cristo o los que acompañaban a Cristo camino del Calvario, como el Cirineo, la Verónica, todos esos personajes, llamémosles secundarios, quedaron en las dependencias de las cofradías, bueno, conservados como buenamente pudieron, al parecer en unos casos mejor y en otros peor. Eso dio cierto temor por su conservación, intervino la Academia y al final, tras la desamortización, deciden, pensando que nunca podrían volver a montarse esos pasos, que pasen a formar parte del museo para conseguir de esa forma que se conservaran a la posteridad, cosa que en aquel momento se veía en peligro. De esta forma, pues pasaron al museo este montón de piezas y aquí tenemos una foto antigua del primitivo montaje del museo en su sede primitiva en el Palacio de Santa Cruz, donde vemos distintas figuras de pasos procesionales. Pues el primero que vemos es uno de los sayones que azota al Cristo de la Veracruz, pero detrás aparecen varias figuras de la elevación de Francisco de Rincón. Y como muchos se montaron en una sala, que es la foto de abajo, es otra foto de Santa Cruz también, el cirineo con un nazareno que se consolidó como parte del paso de camino del Calvario que luego posteriormente veremos. Pero se pensaba, ya digo, en el momento de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, que nunca podrían volver a ser reconstruidos. Sin embargo, a partir de 1920, con la llegada del arzobispo Candásegui a la diócesis de Valladolid, se inicia una nueva etapa de recuperación de la Semana Santa.
Lógicamente, la razón fundamental para la recuperación de la misma era esencialmente religiosa, pero también he de decir que las autoridades del museo vieron en aquel momento, Francisco de Cossío y Agapito y Revilla, que era una oportunidad única de dar una especial relevancia al centro que realmente necesitaba para ser conocido. Es decir, el propio museo forma una parte esencial en la recuperación de los conjuntos y lleva una labor fundamental a la hora de la reconstrucción de los mismos. Se logra incluso, lo cual es un hito expositivo, hacer un gran salón que permitiera la exposición de estos pasos, que es la imagen que tenemos aquí en Santa Cruz, salón que se ocupa, empieza a construir en 1923 y se ocupa por primera vez después de la Semana Santa de 1925, y allí permanecieron hasta su traslado al Colegio de San Gregorio. Luego, la verdad es que en el Colegio de San Gregorio los pasos siempre han sido quizás el género que más dificultades ha generado desde el punto de vista expositivo en el museo. Si algunos de ustedes han visitado recientemente el museo, habrán visto que en las salas de exposición permanente ahora únicamente tenemos, porque no tiene cabida para con una dignidad, la dignidad que requieren los pasos, exponer más piezas, 3 pasos expuestos. Al fondo de esta diapositiva de la sala vemos Septengo, en primer plano la elevación de Francisco Rincón, el primer paso en madera policromada, y en el fondo de la sala se expone el Camino del Calvario también de Gregorio Fernández. Se ha hecho un montaje acertado porque está muy acorde con el resto de las peanas del edificio, de las piezas, las peanas que se utilizan en la exposición permanente, y son unos frontales que se retiran y dejan libre, como vemos en la foto de abajo. O sea, si retirábamos el frontal negro que vemos en primer plano en el Camino del Calvario, quedaría debajo el paso montado, de forma que con este tipo de carrozas se ha logrado una de las cuestiones de las mayores aspiraciones, ya hace tiempo que se consiguió esto, que no nos obligara a montar y desmontar cada año para el uso procesional todos los pasos, porque eran cuando más sufrían, y lo teníamos así comprobado. Entonces, gracias a estas plataformas, que son unas plataformas hidráulicas, que además, voy a hacer un poco de propaganda, pero creo que es de justicia decirlo, las sufragó cuando llegó a Valladolid por primera vez en el Paseo Zorrilla al Corte Inglés. Se presentaron ellos voluntariamente en el museo y dijeron que les gustaría colaborar con el museo y con la Semana Santa. Y nosotros aprovechamos para hacer esas carrozas, que la verdad es que ya podríamos mejorarlas ostensiblemente, porque han pasado años, ya tienen 20 y tantos añitos, y sería deseable contar con otras carrozas, con otros sistemas de amortiguación. Lo que pasa es que, según está la coyuntura económica, me parece que de momento tenemos carrozas para rato y que va a haber que seguir con las del Corte Inglés. Espero que no lleguen a ser centenarias, pero no veo que haya muchas posibilidades de conseguir unas nuevas. El resto de los pasos están en esta nave que se sitúa detrás de la iglesia de San Benito del Viejo, que da a la Rondilla de Santa Teresa, la entrada principal, que evidentemente es una construcción agresiva y dura, porque es una nave moderna, adosada a un monumento de la ciudad, que además cuando se construye pues porque era el único modo de seguir adelante con el uso procesional. Anteriormente había una nave en el Colegio de San Gregorio, una nave que hubo que derruir porque estaba en un estado de semirruina. De hecho, en los últimos años ya prácticamente no pudimos tener ahí ni siquiera los pasos. Y en la obra pues se determinó, yo he de decir que nunca estuve muy de acuerdo con esta decisión, pero se determinó que no se podía volver a construir en el patio, en ese mismo patio, una nueva nave. Iba la climatización allí, generaba serios problemas arquitectónicos y también económicos. Entonces, se arbitró esta solución, que en aquel momento se llamó provisional y que yo ahora añado el guión definitiva, porque me temo que por muchos años, a pesar de que no deja de haber algunas protestas, si queremos mantener el uso procesional no va a quedar más remedio que tener esta especie de taller mecánico pegado a la iglesia de San Benito del Viejo, porque es la única solución que era posible. De hecho, nos costó que esto se entendiera en el Ministerio. Cuando nosotros les planteamos, porque lógicamente al depender del Ministerio de Cultura, todas estas construcciones y todas estas inversiones hay que explicarlas muy claramente. Decían, bueno, pues alquiláis una nave en un polígono, y decíamos, ¿y de dónde sale la procesión?
inversión. De un polígono van a ir las cofradías a montar los pasos a un polígono y salir en procesión desde un polígono, o intentamos montarlas en una grúa, los pasos, o sea, lo cual desde el punto de la conservación sería una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, costó que se hiciera esa inversión, costó que se asumiera este gasto, pero fue la única solución que teníamos, pensando también que la iglesia de San Benito el Viejo, se habló en algún momento, pudiera estar dedicada a los pasos procesionales. Bien, hoy ya se ha demostrado que es la sede de una nueva colección que ha llegado al museo, la que pertenece al Museo de Reproducciones y al antiguo Museo de Reproducciones, que ha sido incorporado en todo su conjunto al Museo Nacional de Escultura, con lo cual en esa iglesia los pasos no se van a poder montar nunca y me temo que, ya digo, que esta nave va a perdurar en el tiempo. Durante algún tiempo tuvimos expuestos los pasos en este almacén con la mayor dignidad posible, como responde esta imagen, bueno, pues rotulados y también para que los visitara el público. Lo cierto es que eran poquísimos los visitantes en relación a los visitantes que iban al museo, a pesar de que se señalaba en San Gregorio que los pasos, el resto de los pasos estaban montados. El museo ya es una institución grande, con muchas dependencias, con mucho que visitar, y ir a la parte final de la calle, dar la vuelta y entrar en aquella nave que tiene una puerta que tampoco está pensada para el uso del público y que genera no pocos problemas, pues la verdad es que eran contados los visitantes que iban y esto generaba un problema de seguridad, un problema de vigilancia, y luego la llegada de esta nueva colección también implicó que otras cosas que estaban almacenadas en esa iglesia tuvieran que pasar a esta nave. Con lo cual ahora la nave realmente ha quedado como un almacén que procuramos también que se mantenga visitable. Ni siquiera se montan ya estas faldillas verdes que teníamos para la exposición anteriormente, se dejan los pasos vistos como tal almacén. Y un almacén que, sin embargo, y eso creo que debemos de reflexionar sobre ello, no cuesta poco, porque es un almacén que obliga a una fuerte inversión por parte del Estado. Con frecuencia nosotros a esto nos sublevamos bastante porque se suele olvidar al museo con cierta frecuencia cuando se habla entre los... y no al museo, al Estado, porque realmente es el Estado el que sufraga todo esto, ¿no? Y, si nosotros tuviéramos los pasos desmontados en cualquiera de las dependencias del Palacio de Villena, por ejemplo, porque no hubiera que sacarles cada año en procesión, nos ahorraríamos un montón de dinero pues en climatización, porque esta nave tiene que tener, como ven aquí en pantalla, unos climatizadores que mantengan unas mínimas condiciones de temperatura y humedad las piezas durante todo el año, unos climatizadores y unos humidificadores, y el mantenimiento de todo ello y sobre todo el coste de energía es realmente notable, porque además es un espacio muy alto que consume muchísima energía, tanto en muy poco aislado, y tanto en verano como en invierno realmente el costo es notable. Pero ya digo que con ese uso profesional, teniendo que montar cada año los pasos, no hay otra alternativa. Entonces, para que se hagan una idea, recorro los pasos que están en el museo muy brevemente, porque también son fotos, creo que bastante adecuadas, con un fondo neutro, como no se han visto nunca, y me parece que es interesante mostrarlas. La elevación de Francisco de Rincón, el paso de Setengo, que procesiona la Cofradía de las Siete Palabras, que se hizo para Jesús Nazareno, obra de Gregorio Fernández. El primer conjunto que hace Fernández lo diseña en 1612 y ya es un conjunto monumental con ese sayón en la parte alta de la escalera, clavando el rótulo del INRI, el paso Camino del Calvario del propio Gregorio Fernández, y luego una serie de conjuntos, como es, por ejemplo, este paso que dieron en llamar, a mí no me gusta mucho el título, de la Cruz a María en la Cofradía de la Piedad, que son los que le tenían en origen, en los que le procesionan. Es un conjunto que tenía muchas más figuras, de las que únicamente se ha conservado el Cristo, la figura que está a la cabeza junto a la cabeza de Cristo, que es la figura de Nicodemus, y la cabeza, solo la cabeza del personaje que está a los pies, el José de Arimatea. Como la cofradía quería recuperarlo, y quedaban estos tres, porque sabemos por noticias documentales que también participaban de esta escena, la Virgen, San Juan y María Magdalena, incluso un criado abriendo la piedra del sepulcro, pues se hizo algo que realmente es algo inédito en el museo, y es reconstruir un cuerpo para que eso pudiera ser utilizado procesionalmente.
Es una de las contribuciones más que hace el museo, en este caso, en contra de su política, porque nunca reconstruiríamos un cuerpo para exponer en las salas. Si hubiéramos querido exponer esta cabeza, se hubiera expuesto sola y hubiéramos dicho esto es lo que queda de ese sayón, pero nunca se habría armado con un cuerpo contemporáneo y mezclado una parte de una pieza antigua con una nueva. Solo el uso profesional es lo que lo justifica. El paso del azotamiento está atribuido a Antonio de Rivera y Francisco Díez de Tudanca. El Cristo no se encuentra en el museo, no es el único caso en el que ocurre eso. Como dije antes, lo que se lleva esencialmente son los sayones y muchas de las imágenes titulares no están en el museo o bien salen con otras imágenes titulares, como ocurre con este paso nuevo de la Virgen en San Juan, que se atribuye también a Díez de Tudanca y que sale con un Cristo que la Cofradía de las Siete Palabras lleva al museo cada año, igual que ocurre con el Cristo de Laguna, que es el Cristo de Bercero. El paso también de preparativos para la crucifixión, obra de Juan de Ávila, en 1678. El Cristo tampoco es el original del conjunto, es una pieza atribuida a Francisco de Alonso de los Ríos, unos años anterior, incluso es un poco más pequeño de tamaño, por eso cucamente lo subieron a un peñasco para que pareciera de una altura similar a los sayones, que son notablemente más grandes que la figura del Cristo, que debería ser la figura principal, lógicamente. Y el paso del Santo Sepulcro, también denominado como el paso de los durmientes, que hace en primer lugar Alonso de Rozas y que luego tiene que rectificar haciendo nuevos Los Ángeles y el yacente su hijo José de Rozas, porque hubo un accidente que en San Pablo, en una procesión, por el tumulto, se cayó el paso y tuvieron que rehacer alguna de las piezas. Y junto a ello, pues vuelvo a repetir la imagen del Cristo de los Trabajos de Laguna con esos dos sayones que, porque tengan el dato, pues les quería mostrar, son piezas que pertenecían a esos montajes primitivos que tenían las cofradías y que quedaron en el museo sin instalarse en otros pasos. El soldado pertenecía a la oración en el huerto y la otra figura, que es una figura de Pilatos, aquí la vemos en la reconstrucción de su conjunto cuando se celebró la exposición de Gregorio Fernández, pertenecía al paso de la coronación de espinas de la cofradía de la Vera Cruz de Valladolid. Incluso ese otro sayón que está a la izquierda, con los brazos alterados porque se los movieron para que sujetara una lanza de una forma distinta como lo tenían en origen, también durante unos años, hasta que se decidió cambiarlo porque ofrecía primero un discurso cronológico, aunque yo como pieza es algo peor, pero el soldado parecía que obedecía un poco más al planteamiento del Calvario y además daba dificultades en su uso profesional y por eso se decidió cambiarlo por el soldado, pero el sayón que vemos ahí a la izquierda de pie durante unos años salió también con el Cristo de los Trabajos. Y no solo son esas las contribuciones que hace el Museo de la Semana Santa. Tiene que hacer el esfuerzo, y creo que es digno hacerlo notar, de que una de sus piezas fundamentales, el Cristo de la Luz, una obra que nunca fue procesional, que procede del convento de San Benito, que llegó al museo como el resto de las obras del convento de San Benito, pues en 1940 se decidió su depósito en Santa Cruz para hacer la Hermandad de Docentes, la cofradía universitaria del Cristo de la Luz, que durante unos años estuvo sin salir y luego se recuperó, pero siempre se quedó en la capilla. Quiero decir que en algún momento incluso se ha rumoreado la posibilidad de que el Cristo pudiera volver o no, pudiera haber un deseo por parte del museo de que volviera, porque evidentemente es duro para una institución tener, pues es como si dijéramos que en el Prado pues las meninas se llevan a otro sitio porque tienen otra utilidad, ¿no? Por eso para la institución es una cuestión un poco difícil de mantener. Yo la verdad es que creo que en la capilla de Santa Cruz el Cristo tiene también un protagonismo muy especial y únicamente a mí me parece que deberíamos de insistir un poco más en que sea más accesible, no sea visto solamente desde una puerta de cristal, como ahora se ve el Cristo de la Luz cuando se visita el Palacio de Santa Cruz, porque no se puede entrar, porque no tienen vigilancia.
y debería de quedar un poco más claro que es una obra que pertenece a los fondos del museo, y ya por pedir que estuviera abierto al menos el mismo espacio, en el mismo horario que tiene el museo, porque esto los fines de semana el Palacio de Santa Cruz se cierra y normalmente no se puede visitar. Es una obra, como digo, de una calidad impresionante, por eso he querido traer este detalle de la cara con ese tremendo efecto de la espina atravesando la ceja, que es un elemento metálico, es uno de los muchos postizos que Fernández utiliza, igual que los ojos de cristal, igual que el asta en los dientes de marfil, el asta en las uñas, pues la espina es un elemento metálico que simula que una de las espinas de la corona han atravesado la ceja. Y queda toda la escultura procesional usada con esta finalidad, con la única excepción, y luego volveremos a hablar sobre ello, del grupo de la Piedad con los dos ladrones, que procede de la Cofradía de las Angustias, que en un determinado momento se determinó que no salieran procesionalmente, únicamente los dos ladrones en un primer momento con el Cristo de las Mercedes de la Cofradía de las Siete Palabras, y luego veremos una diapositiva. Y luego también yo creo que por no disputar la iconografía, y esto era algo muy propio de aquel momento, con la propia Piedad, que es titular de la Cofradía de la Piedad, pues se decidió no sacarla en procesión, y aunque la cofradía, la verdad es que lo sigue reivindicando, lo sigue queriendo sacar este paso, no ha vuelto a salir. Solamente se ha hecho algún montaje, como esta exposición de 1991, antes de restaurar las piezas, por eso están tan oscuras en esta diapositiva que ven, en el que se reconstruyó todo el paso, porque curiosamente desamortizaron la Piedad y los dos ladrones, pero sin embargo dejaban en la iglesia, quizás por su ubicación a los dos lados de la Virgen de las Angustias, ese San Juan y esa Magdalena que forman parte del mismo paso, uno de los pasos más monumentales de los que hace Gregorio Fernández. Por si todo esto fuera poco, como he dicho, hay pasos en el museo que no tienen la imagen titular, y eso nos obliga cada año, y esta es dos instantáneas del momento del montaje, a llevar la pieza titular para que salga en procesión. Es concretamente el Cristo de la Elevación de Francisco Rincón, como decía antes, el primer paso en madera policromada, un conjunto que es fundamental en la evolución de la escultura procesional castellana, y que, como ven, está en la nave, ya separados los frontales, los ven ahí ya separados de lo que es la propia plataforma del paso, y el momento en que llevan el Cristo y que se dispone por encima de la cruz. El Cristo está en la cofradía que era la antigua titular del paso, la cofradía de la Pasión, para que se hagan en cuenta de la complejidad que tiene todo esto, lo curioso es que al final quien lo procesiona es una tercera cofradía, que es la Cofradía de la Elevación de la Cruz, que se crea después de la Guerra Civil, antigua cofradía de los ferroviarios, y que se crea para procesionar este conjunto concretamente. Entonces, aquí tenemos con que una cofradía pide al Estado todas las piezas de abajo, a otra cofradía el Cristo titular, y luego ellos sacan el conjunto, con lo cual cuando llega la hora de decidir salimos o no salimos, allí tienen que opinar la cofradía titular, el Estado y la cofradía que sale, como es lógico. O sea que imagínense lo duro que son todas estas decisiones cuando encima se multiplican por muchos casos, ¿no? Siguiendo la complejidad de lo que implica la Semana Santa en la gestión de este patrimonio, hay una costumbre que se ha venido heredando de años anteriores y que ahora probablemente tampoco tenemos alternativa para cambiarla, pero sería muy duro cambiarlo, y es que 4 pasos concretamente, ahora son 4, de los que hemos visto antes que pertenecían al museo, no se van a buscar cada vez que se procesionan, como ocurre con el resto de los pasos, sino que permanecen durante un tiempo, 10 o 12 días, en las parroquias de donde salen las cofradías. Aquí pongo Camino del Calvario, en la parroquia de San Andrés, donde radica la cofradía del Santo Cristo Despojado, que es quien procesiona este conjunto, como el de preparativos para la crucifixión. Claro, eso nos implica, y yo se lo digo muchas veces a las cofradías, y cuando les digo esto es un poco como que se atemorizan. Digo, bueno, tener en cuenta la responsabilidad que adquirimos vosotros y nosotros, porque nosotros al museo, cuando le piden el préstamo de cualquier obra, lo primero que se analiza es las condiciones del proyecto y si ese proyecto ofrece garantías. Lógicamente, la parroquia a nosotros nos ofrece todas las garantías del mundo, pero es indudable
que una parroquia no puede tener los medios de seguridad que tiene el museo. Eso es de cajón. O sea, y entonces estamos asumiendo, ellos y nosotros, que durante esos 10 días la parroquia se convierte en la custodia de esas piezas. Yo, afortunadamente, la gente que entra en las iglesias casi siempre es respetuosa, nunca nos ha ocurrido nada, vamos a pensar que no tiene por qué ocurrirnos, pero yo siempre en estas cosas me suelo poner en lo peor y suelo pensar qué nos ocurriría si pasa algo en uno de los pasos que están, por ejemplo, en San Benito, en el sepulcro, y empezaran a revolver, y bueno, ¿y esto por qué se ha prestado? Porque claro, cada año nosotros... al museo tiene que justificar ante el Ministerio el préstamo de los pasos y lo tiene que justificar con una memoria diciendo que la tradición, que el uso procesional, que toda la vida se ha realizado, que implica que mantengamos esa tradición, a pesar de que es una cuestión que cuando uno lo cuenta al resto de los compañeros, y no digamos sobre todo en el extranjero, te miran con cara como diciendo estos están locos, o sea, porque te preguntan, pero cuando yo he tenido ocasión de estar en alguna vez en Francia y en Alemania hablando de escultura procesional, y las preguntas que te hacen al final, pero ¿son antiguas? Pues sí. ¿Y son importantes? Pues hombre, lo mejor de la escultura española del siglo XVII. Y salen a la calle, ¿y ustedes qué hacen? Pues yo hay veces que les he dicho, pues correr detrás para ver lo que pasa, porque no se me ocurre otra cosa que decirles, porque realmente es una práctica que ningún museo del mundo está, ni nadie que no sea español y que no haya vivido esta costumbre nuestra desde niño sería capaz de aceptar. Esto en cualquier otro lugar parecería una barbaridad, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, claro. Y ya decía que tampoco, aparte de que eso generaría otros problemas a las cofradías, de irles a buscar, tampoco tenemos otra alternativa porque el hueco que dejan esos 4 pasos, resulta que el museo sigue contribuyendo con la Semana Santa, permitiendo que otros pasos que no tienen nada que ver con el museo se monten en la nave de las que les he mostrado antes las diapositivas, que es la imagen que tenemos en estos momentos en pantalla. Y sobre todo, la Cofradía de las 7 Palabras ha sido así desde hace muchísimos años, es la que más utiliza esta nave para montar todos sus pasos, que si no de otra forma tampoco tendría forma de sacar los 7 pasos que la cofradía procesiona. Y lo hacemos gustosamente, pero claro, eso genera también, imagínense ustedes, una cuestión de tipo legal. Allí llegan una serie de obras de Gregorio Fernández, de Francisco Rincón, piezas del 17, el propio Cristo de los Trabajos, y están allí no porque el museo las haya solicitado para una exposición, realmente es porque las quiere llevar una cofradía. O sea, hasta esto lo tenemos que documentar, pero nosotros no podemos tener tampoco dentro del museo una serie de piezas en el limbo de los justos. Tiene que estar justificado también ante el propio Ministerio y, de hecho, hacemos un documento en el que la cofradía dice que voluntariamente solicita que el museo acoja durante esos días una serie de piezas para que allí se custodien. Esta nave nos permite que los montajes sean muy adecuados, tiene un polipasto montado que realmente permite, sobre todo en los pasos de las 7 palabras, que casi todos llevan cruz, un montaje bastante cómodo, gracias a tener esta maquinaria, en donde las piezas pues realmente no tienen por qué sufrir. Con el Cristo de los Trabajos, y aquí quiero alabar un poco al equipo de Laguna, durante años no lo hemos podido hacer en la nave antigua se podía hacer, lo que pasa es que en la nave antigua lo que no tenían era un polipasto eléctrico que funciona con un mando a distancia, sino que era cuestión de subir a mano. Incluso algunos de los antiguos cuentan que cuando eran pocos, con el Cristo, al principio le subían bien, pero como fueran 2 o no fueran lo suficientes, terminaban en alto, casi antes de terminar de subir el Cristo, les levantaba el Cristo a los que estaban tratando de subir la polea. Cuando nos pasamos a esta nave, pues por la altura de la propia cruz que tiene el Cristo de los Trabajos, resultaba imposible montarla con el polipasto de la nave. No nos daba la altura porque había que partir de la altura de la propia carroza, del suelo de la carroza, y de allí meterlo hacia abajo. Ya saben que la carroza es articulable, eso Manolo nos podría contar largo y tendido el tema. Entonces, cada año habría que hacer este montaje
que desde el punto de vista de la conservación no era inadecuado, realmente es lo mismo que hacemos en el interior de la nave, pero hombre, es una manipulación pues poco adecuada para hacerla en la calle, ¿no? No dejas de ver una gran grúa de la que se cuelga un Cristo monumental que llama la atención de la gente, como vemos en la imagen de la derecha, es decir, en ningún momento se ha puesto en peligro la pieza, pero la verdad es que era un movimiento que nos tenía incómodo. Y afortunadamente, ya digo, el grupo de Laguna, y seguimos viendo fotos de algunos conocidos, aunque algunos se ha tapado aquí sujetando el Cristo, pero ya pueden ustedes imaginar quién es, quién me ha presentado, ¿no? Bueno, pues que gracias a esta abertura que han hecho en la parte de atrás de la carroza ya nos permite meterle desde abajo y hacer con el propio polipasto del interior de la nave, y este año ha sido la primera vez y se ha montado creo que con absoluta facilidad y se ha hecho de puertas para adentro y se ha evitado ese montaje que era un poco brusco. En otras ocasiones ha habido que recurrir también a artilugios, pues por ejemplo el Cristo de la Luz, que el Jueves Santo sale en andas y que sale lógicamente de una manera, como ven aquí en la diapositiva, en su procesión general, y luego hay que sacarlo porque en carroza no entraría por esa puerta del Palacio de Santa Cruz, hay que sacarlo para que el viernes pueda ser incorporado a la carroza y salir en la procesión general, porque no podría salir en andas con el itinerario de la procesión general. Y la cofradía, bueno, pues hablamos con ellos, la verdad es que estuvieron muy cuidadosos a la hora de diseñar todo el movimiento, diseñaron una carroza muy liviana que se puede recubrir y sobre todo que ofrece la posibilidad de incorporar sin tocar la pieza, las andas, a la propia carroza, de forma que no se manipula la escultura, únicamente se inclina un poco en el momento de meterla, como ven aquí, pero realmente el movimiento es de lo más limpio. Y eso permite que en la procesión general del Viernes Santo el Cristo salga en su carroza sin mayores deterioros. Todo esto genera movimientos también de las obras en furgonetas, pues porque el Cristo de un paso sale el jueves con su cofradía y luego lo llevan el viernes para montar en el museo, movimientos que vamos mejorando poco a poco. Lógicamente los movimientos de otros tipos de exposiciones de préstamos que hace el museo se hacen con embalajes mucho más sofisticados. Si reclamábamos eso a la Semana Santa no habría dinero para mantenerlo ni dónde tener los embalajes, pero por lo menos, dado que son trayectos cortos, se ha ido mejorando. La foto de la izquierda es como no se debe hacer un embalaje, es decir, un Cristo puesto en una furgoneta sin ninguna sujeción, como mucho iba algún cofrade ahí dentro, hasta que les dijimos, mira, aunque es cosa vuestra, es que como tengáis un frenazo, pobre del que va dentro y pobre del Cristo, o sea, procurar no... Entonces, bueno, pues se han ido corrigiendo estas cosas, profesionalizándola, por lo menos protegiendo un poco las piezas y sujetándolas, como vemos en la imagen de la derecha. Y cuando todo esto está resuelto, pues llega lo peor de todo, que es el asunto del tiempo. El asunto de la lluvia, y lo protagonizamos aquí a través de esta imagen de una mojadura de infausta memoria en la Semana Santa de Valladolid, hace ya unos años, cuando, con motivo de la presencia de la Legión, pues se sacó al Cristo de la caña y, bueno, pues se decidió no suspender y la imagen, con mucha polémica, estuvo durante mucho tiempo bajo el agua. La verdad es que esto ha servido también para que se dijera, bueno, el Cristo de la caña se mojó mucho tiempo y ahí está. Bueno, claro, todos sabemos, y algunos entre vosotros sois profesionales del tema, que una restauración puede ocultar cualquier daño, pero realmente nuestra obligación es que no se produzcan daños. Y, evidentemente, cuando hay una suspensión, puede ser desacertada porque las previsiones no nos den la razón, pero nunca es gratuita. Decir que a lo largo de estos siglos alguna vez habrán mojado, pues creo que es un comentario que no se debe de decir. Se suspende en todas las partes. Estamos hartos de ver a los sevillanos llorar cuando no salen sus procesiones, pero suspenden y muchas veces llevándoseles y suspenden. Y además se suspende tanto por la conservación como por la propia dignidad de la procesión. Una procesión lloviendo, yo me imagino la Plaza Mayor llena de agua, allí no se sienta nadie, allí no acude nadie, casi no hay cofrades, ni siquiera en esos días. Lo que pasa es que cuando te ocurren circunstancias como las de este año,
pues en las que uno suspende y tienes la mala suerte de que en las 2 horas siguientes, a pesar de las previsiones, no caiga una gota, pues todo el mundo se echa encima. Se podría haber salido, pero realmente es una decisión muy compleja en la que intervenimos muchísimas personas, muchísimos factores y que de verdad que nunca se toma de una forma gratuita. Es porque pensamos que es lo que nos parece, aunque siempre hay un riesgo, puesto que uno está adelantando en función de unas previsiones una determinación. Pero, en fin, bueno, traigo una imagen que no es de Valladolid, por eso nadie se tiene que asustar, pero esto es lo que puede llegar a causar el agua. Es una imagen de lo que puede llegar a causar el agua en una policromía. Evidentemente, como decía antes, si llegamos aquí en esta pieza, estucamos y hacemos una policromía nueva, pues nadie se va a dar cuenta. Claro, a mí, alguna persona de cofradías me ha terminado diciendo, bueno, si hoy día se puede restaurar todo. Sí, pero es que cuando restauras es que hay un daño. Lo que no tenemos que hacer es restaurar. Hay que procurar solo restaurar lo que está dañado. Y luego, con respecto a la procesión del Cristo de la Caña, la verdad es que no le pasó nada, entre otras cosas, porque estaba sin restaurar y tenía tantas capas de barniz y de policromía encima que no afectó para nada al original, pero después se ha limpiado y, claro, está mucho más digna, la pieza está mucho más visible, pero también está mucho más inerme ante cualquier riesgo o amenaza. Por ejemplo, nosotros este año en el taller del museo se han restaurado los durmientes del paso del sepulcro. Bueno, vimos en el taller, tuvimos constancia, a pesar de que estaban totalmente perdidos, que los adornos del casco, las sombreras, todos esos medallones que tienen en el conjunto estaban dorados en origen y pensamos que la pieza adquiriría mucha más prestancia. Pero estas restauraciones, porque así lo mandan la normativa, deben ser siempre reversibles. Esto se va con agua, es decir, llamamos a la cofradía y dijimos, oye, estaros al asunto, que si se mojan, va a ser lo que hemos reintegrado, pero va a escurrir. Y claro, imaginaros la polémica que puede surgir si nos encontramos con una pieza escurriendo policromía del casco, ¿no? O sea, eso y todo, la verdad es que conlleva a una labor de mentalización que las cofradías entienden perfectamente. Yo la verdad es que no me harto de decirlo, que yo en las cofradías de Valladolid he encontrado, sobre todo en los últimos años, una tremenda responsabilidad y que realmente ellos pretenden, por encima de todo, garantizar la conservación. Voy a ir ya terminando, hemos también tomado algunas determinaciones que han sido bruscas. Por ejemplo, en el Camino del Calvario volvemos a ver el paso, el Cristo Nazareno se tomó la costumbre durante unos años para que pudiera salir a hombros, separarle del conjunto, ponerle de esta forma que además no es muy vistosa porque había que cambiar la cruz, cambiar la sujeción en el hombro, en fin, se veía para sacarlo y juntarse con la Virgen en la procesión del encuentro y para que las dos fueran en andas. Todos los años se hacen en el museo informes del antes y del después del estado de conservación de las piezas en la Semana Santa. Se vio que el Nazareno iba teniendo deterioros y se habló con la cofradía, les dijimos, mirad, 3 años de plazo, buscaros la manera, si queréis seguir a hombros y si no con el paso entero en ruedas, porque el Cristo no se puede separar más. Y el año que lo llevamos a cabo fue un año duro, donde nos criticaron, dijeron que nos habíamos cargado la procesión del encuentro, que no habíamos permitido ese movimiento, que era mucho más ceremonioso, como es verdad, sacarlo a hombros, pero nos mantuvimos a pesar de las críticas y la verdad es que la cofradía después ha hecho su Cristo Nazareno, con el que están encantados. Es una pieza a la que ellos prestan devoción durante todo el año, es propiedad de la cofradía, es una obra que yo creo que tiene dignidad, quizás la policromía es lo menos acertado, pero vamos, me parece que es una obra aceptable y a la vuelta de los años se demuestra que ha sido la mejor de las opciones, ¿no? Porque no deja de ser una cosa un poco extraña, ¿no? Que en una procesión como esa, pues una imagen que está en el museo y a la que no se presta justo sea utilizada en procesión. Y también se ha dado negativas
pues a otro tipo de usos. Por ejemplo, en el Paso de los Durmientes en San Benito, como el Domingo de Resurrección se desmonta el Cristo yacente que está dentro de la urna con el que sale la procesión, pues antiguamente, hasta que nos dimos cuenta de ello, porque no nos lo habían dicho, pero nos dimos cuenta de ello, pues empezó unos años a haber la costumbre, una costumbre de la que yo soy bastante enemigo, de hacer un besapié con el yacente del Paso en el presbiterio de San Benito, como ven en esta foto. Eso implicaba que la gente besaba la imagen o que la gente tocaba la imagen, como vemos en estos detalles. Cuando nos enteramos en el museo, le dijimos a la cofradía: mirar, esto no se puede, en una obra del Estado que tenemos que conservar, pues no se puede autorizar. Y ellos decidieron, pues bueno, no pusieron ningún obstáculo, se hicieron su propio yacente y ya la ceremonia del besapié no se hace porque los besapiés, y esto tampoco es una pieza de Valladolid, es una imagen sacada de revista, pero esto es lo que puede terminar ocurriendo con un besapié en una policromía. Yo algunas veces les he dicho: oye, ¿por qué no ponéis un elemento, aunque sea un cristal, algo por encima que proteja la policromía y que besen el cristal? Será una forma de besar y un poco indirecta, pero no afectaría de este modo a la policromía. Y ya concluyo, pues porque supongo que todos están pensando la solución que siempre termina uno diciendo cuando habla de estos casos, es el mundo de la copia. ¿Y por qué no hacemos copia de todo esto y nos evitamos los líos? Bueno, en primer lugar, la copia, y este año se ha hecho una encuesta en la prensa de Valladolid, no sería admitida por la mayor parte de las cofradías. Yo no imagino a los cofrades de las Angustias o de la Veracruz admitiendo una copia de su Virgen, porque es un elemento único de culto y porque la prestan culto. No se trata de una exhibición, es que la prestan culto. Y como tal, pues yo no les veo con una copia. Los pasos del museo, pues también les digo un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué entonces no copiamos las de las cofradías y sí copiamos los del museo? Yo creo que tampoco es esa la solución. Además, generaría no pocos problemas. El primero, el económico. No tiene nadie un duro. ¿Y por qué el Estado se va a gastar en copiar 42 esculturas, que el precio de una copia hoy día es más que notable, para que se saquen profesionalmente en una actividad que el museo no hace? El Estado, bueno, ahora por supuesto no estaría dispuesto a ese paso, ¿no? Pero también, ¿qué haríamos con las copias si sacáramos copias de todo? Pongo esta imagen porque están los dos ladrones originales que se conservan en el museo con el Paso de la Piedad que hemos mostrado antes y los dos ladrones que se copiaron en los talleres, que son las únicas copias históricas que hasta ahora se han utilizado en la Semana Santa de Valladolid, que se copiaron en los talleres del Instituto Central de Restauración en Madrid y que adquirió la Cofradía de las Siete Palabras, que son los que salen ahora, ¿no? Hay mucha gente que esto produce cierta confusión. No faltan siempre las preguntas que dicen: ¿y cuáles son los originales? ¿Los del museo o los que están en Santiago? Porque las piezas tienen poca diferencia entre sí. Esto fue una solución porque era un montaje nuevo, no era el montaje antiguo, una cuestión puntual. Bueno, en aquel momento se adoptó y bienvenida sea, pero si no, ¿cómo gestionaríamos las copias? ¿Qué haríamos con ellas? ¿Qué se las dábamos a las cofradías? Para que crearan un museo con las copias y tuviéramos en un museo las originales y en un museo de la misma ciudad las copias, sería un lío que realmente yo creo que no es una buena opción la de la copia, a pesar de que hay mucha gente que lo sigue manteniendo. Yo creo que lo que es cuestión de tener cabeza, prevención, incluso pasarnos, aunque a veces nos tengamos que pasar, de precavidos con respecto a la conservación y tener un poco de equilibrio en el uso de las piezas. Y bueno, pues no quería terminar sin hacer un pequeño homenaje a esas personas que durante tantos años han puesto el nombre de Laguna con letras muy grandes en la Semana Santa de Valladolid, con esta bonita foto de hace ya unos años, donde ahí vemos como siempre a Manuel presidiendo, un poco más joven, pero no mucho, no hay mucha diferencia, presidiendo el traslado del Cristo. Me parecía que era una bonita forma de rendirle a él y a toda la gente que con él ha ido por el museo
pues un homenaje después de conocernos de tantos años, y también con ellos a toda la gente que contribuye de una forma altruista a que esto se pueda llevar a cabo, porque realmente si el patrimonio cultural es el patrimonio de todos, pues hay pocas cosas que estén más arraizados en nuestra identidad cultural que el de la Semana Santa. Y espero que hemos cumplido la hora justito y no se les haya hecho excesivamente largo. Muchas gracias.